Los exalcaldes de Rancagua y Algarrobo, Juan Ramón Godoy Muñoz y José Luis Yáñez Maldonado, fueron condenados por delitos de corrupción el pasado martes, luego de un proceso donde se conocieron los distintos mecanismos que utilizaron para realizar estos delitos. Está con nosotros don Francisco Leturia. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Cómo está, don Luis? Gusto Bien, pues. saludarlo. Gusto tenerlo acá en el programa. Así es, más el mío. Fueron condenados los exalcaldes de Algarrobo y Rancagua. Están a la espera de saber cuánto tiempo van a estar en prisión. ¿Es tan fácil robar en las municipalidades, Francisco? Sí, y partiste con el tema principal, porque en el último tiempo tuvimos elecciones, tuvimos el caso Fundaciones, tenemos la muñeca bielorrusa con supremos involucrados en cosas que son mucho más morbosas y chocantes. Pero lujuriosas algunas de ellas. Literalmente. Bueno, aquí también hay bastante lujuria, por si acaso. Han habido casos y en parte por eso se supieron. Bueno, podemos entrar en esos detalles. Pero se nos olvida a veces que el sistema municipal es un sistema donde robar está bastante establecido, hay mecanismos muy conocidos, los sistemas de control son muy bajos y probablemente sea el sistema de organización criminal más rentable de Chile. Mira lo que te estoy diciendo, sistema de organización criminal más rentable de Chile. Porque una persona que va a robar una gallina o incluso una persona que va a robar un banco se expone mucho más, claro, roba menos plata y la posibilidad de que lo pillen es infinitamente mayor. Estos casos son la punta del iceberg, ¿sí? Una cosa estadística en todas partes, pero que lo que se pilla es menos del 1% de los casos, Francisco, incluso en estos municipios. Aquí tenemos mecanismos de todos los tipos. Mira, voy a poner un caso que es distinto, está en investigación todavía. No sé, por ejemplo, recuerdo Vitacura. Vitacura fueron las corporaciones, está en investigación todavía, pero fueron las corporaciones. El mecanismo que se está investigando es sacar la plata desde la municipalidad y llevarlo a la corporación, que es un privado. Tú lo sacas desde el público y lo llevas al privado. En el caso de Algarrobo era distinto. En Algarrobo estaba adentro el choreo. Claro. Había una funcionaria que creo que es la mujer o la expareja o la pareja, creo, del exalcalde, que estaba en contabilidad y ella ahí movía, no sé, pues un funcionario que ganaba 3 palitos le pagaba 4. Tal cual. Y finalmente él después tenía que devolver esa parte, pero estaba dentro el mecanismo del robo. Sí. ¿Es tan fácil que esté adentro? Bueno, es un sistema más precario y en parte por eso los pillaron. Además que esta funcionaria entre medio se embarazó del alcalde, que no era precisamente la pareja, entonces empezaron los chismes, esta historia ya empezó a saberse por todas partes, revisaron las cuentas y el tema saltó inmediatamente. Hay sistemas más o menos sofisticados. Esta gente tenía sofisticación en algunos casos. Había comprado propiedades en Estados Unidos, trabajaba con criptomonedas, pero aquí tú te sofisticas un poquito más y es prácticamente imposible que te pillen. Lo de las corporaciones, mira, en Chile hay 345 municipios. Pero hay más de 1000 corporaciones, asociaciones. Claro, porque una municipalidad puede tener la corporación de deporte, la corporación de cultura, la corporación de educación, no sé. Tienes además estos organismos locales comunitarios donde tú puedes poner el 7% de libre disposición de tu presupuesto municipal. Claro. O sea, hay mecanismos súper institucionalizados, súper armados, antiguos, establecidos. Esto es un sistema que todo el mundo conoce cómo funciona. ¿Y por qué nadie interviene? Primero porque los políticos van del municipio al Parlamento. Es la puerta de entrada, la puerta de salida. El buen alcalde termina siendo después diputado. O el alcalde más o menos termina siendo diputado. Y después al revés. O sea, la puerta que te permite entrar es la puerta que te permite volver. Claro. Segundo, el municipio es el primer eslabón de la cadena alimenticia de la política. O sea, el alcalde maneja las platas, los operadores políticos, los subsidios. Y si un alcalde se te opone a un diputado, ese diputado capaz que no sale. Claro. O sea, nadie se quiere meter, y después el diputado, el senador, o sea, eso es la base territorial número 1. Entonces, nadie se quiere meter con Francisco, los alcaldes. Por eso, insisto, este es otro tema que también está en investigación, todavía no hay condena. Por eso es tan grave también lo de Katy Barriga, porque finalmente Katy Barriga era alcaldesa de Maipú y su marido, que ya está desaforado finalmente por... no está desaforado todavía. Está en creo que sí, todavía no ha sido formalizado. Y su marido, que era diputado por el mismo distrito, que era encargado de fiscalizarla, no lo hacía, lógicamente. No, eso por supuesto debería estar prohibido, pero además yo creo que el tema es más grave. Yo creo que Katy Barriga nunca debió haber sido alcaldesa de una comuna, de la comuna más grande de Chile, que tiene empresas
una empresa sanitaria a su cargo. O sea, tienes que tener unas competencias y una capacidad de gestión muy alta. Aquí tú ves la perversión del sistema, porque los partidos políticos no buscan tener a las mejores personas, sino buscan cuidar esos bolsones de votos. Ahí tú tienes 500.000 votos dependientes de una persona. En el caso de Katia Barriga no se ha demostrado que se haya llevado plata al bolsillo todavía. Es que hacía estos famosos shows, el auto dorado para espantar los malos espíritus, los matinales alternativos. La casita de jengibre. Exactamente. Claro. O sea, la utilización del caso para hacer una especie de reality permanente. Pero yo creo que mientras estamos conversando tú y yo en este momento, en muchos municipios están robando plata, con sobreprecios, con proveedores. Rancagua, por ejemplo, eran licitaciones. Oye, 2 millones de pesos y lo que han pillado. Porque esto no significa que sea lo único que ha existido, esto es lo que han pillado. Claro. Si para que estas cosas sucedan, aquí estos alcaldes empezaron a utilizar estos mecanismos desde el día 1. Tienen mejores asesores que los narcotraficantes. Hay una industria, hay un sector de la economía nacional que vive de esto y son los palos blancos, los testaferros, las licitaciones a precios mayores. En Rancagua, por ejemplo, el alcalde, uno de sus testaferros, compró con una tarjeta de crédito un auto. Para el alcalde. Para el alcalde. Te fijas que eso ya pasa a ser torpeza, porque si no lo hubiese hecho así... Pero es que es la mano... no levanta las alarmas. Finalmente es lo que hacía el alcalde, el exalcalde de Rancagua, era que en vez de él meter la plata a su cuenta, ocupaba este testaferro. Entonces, ¿qué le decía? Veamos el tema de la licitación. El testaferro compraba el auto, pero claro, era porque se había ganado una licitación. Claro. Finalmente le está devolviendo la plata. Claro, pero me llama la atención la poca sofisticación de estos personajes porque dejan la trazabilidad directa. Si tú le pasas a un tercero, le pasas la plata en billetes, como debe ser en el 99% de los casos, no hay forma después de hacer la acusación que tú estás haciendo. Es muy evidente cuando tú ves que el auto del alcalde se lo compró con la tarjeta de crédito, el que se ganó la licitación, en una licitación donde además probablemente lanzada el 29 de febrero, año bisiesto, donde hubo un solo participante, porque esas cosas pasan. Sí, sin la control, licitación está hecha a medida, un traje a medida. Mira, sin control de los consejos municipales, porque generalmente tienen mayoría de parte de los alcaldes, les mandan un par de viajes y están en buena, no revisan nada. La Contraloría tampoco ha podido hacer... O sea, todas estas cosas han pasado después de muchas revisiones, supuestamente. La prensa, que es la que finalmente descubre estas cosas, porque aquí, si no tuviéramos prensa, si no tuviéramos matinales, si no tuviéramos, el país estaría mucho más desprotegido. Pero la prensa... Están vilipendiados matinales. Pero yo digo, ¿sabes qué? Los matinales le bajan, incluso si los matinales pudieran decir todo lo que pasa en los 345 municipios, en todos los cerros chuños de Chile, que a veces están detenidos haciendo fiscalizaciones de tránsito, ¿te fijas? O sea, pasan cosas. Yo creo también anduve con el chalequito. Yo creo que pero me acuerdo perfectamente, cuando era más joven, eso así. Claro. Yo creo que incluso si los matinales contaran la verdad de lo que pasa, estaríamos más aterrados. Pero este es un punto importante, porque yo creo que finalmente todos estos casos se han descubierto porque un funcionario le ha contado a alguien, finalmente termina saliendo en la prensa y los casos se destapan. Pero los 345 municipios de Chile, más, te reitero, más de 1000 asociaciones, organismos locales, estos con que sacan la plata para afuera y después desaparece, es imposible. No hay páginas en un diario, no hay minutos en un programa de televisión para poder dedicarse a todos ellos. Y los alcaldes, sobre todo de municipios pequeños a chicos, regionales, rurales, saben que esto es bastante fácil y el riesgo es muy poco. Piensa tú que en Algarrobo eran más de 100.000 pesos por habitante. Más de 100.000 pesos, o sea, 2 millones... 154 millones creo que es lo que acreditó lo que acreditaron. Lo que acreditó Fiscalía. Además, habían otros temas con unos estacionamientos. O sea, todo además hecho en forma muy grosera, ahora, muy descarada. Pero estamos hablando, tú me decías recién, municipios pequeños. Algarrobo no es un municipio que recaude poca plata. No, pero son 11.000 habitantes. Claro, pero es un municipio que recauda mucho dinero. Sí, claro que sí. No, y hay municipios, que a veces en las zonas mineras, municipios que son diminutos y que recaudan muchísima plata. Y como no transparentan la información los municipios, o muy poco, la gente básicamente dice, sí, me retiraron la basura, hay un colegio ahí, pero no es el que yo tengo mis hijos, porque yo no tengo hijos. Nadie compara la gestión del año pasado con este. Es muy difícil saber si es que la plata se usó bien o no. Es muy fácil que se roben algo,
desde cosas chicas, o sea, desde que para la fiesta de fin de año encarguen 500 empanadas y lleguen 200 y la mitad de las colas de mono, o que se lleven las colas de mono para la casa. Pero mira, olvidémonos, que se lleven una resma de papel para la casa siempre va a pasar, se le hará una amonestación. Aquí estamos hablando de un sistema estable. Pero un papel que es de todos, pues sí es el tema. No, claro. No, pero al lado de estos mecanismos institucionales. Mira, de verdad, es más fácil y más seguro y menos riesgoso robar en una municipalidad que asaltar un banco. Ser narcotraficante es menos rentable y te vas más años preso que estar metido en las maquinarias municipales para robar. Y lo peor de todo, lo que a mí más me indigna, es que esto es muy fácil de solucionar. Hay listados de cosas que se pueden hacer. Terminar con los tratos directos, ponerle más responsabilidad. El trato directo es un choreo. Y después los sobreprecios, porque aumentan las licitaciones. Es cosa de ir a los municipios y ver cuántos de los proveedores son proveedores únicos y reiterados. Y que le cobran el doble al municipio que le cobran a la gente. Francisco, a mí me cuesta entenderlo mucho porque las municipalidades tienen que planificarse. Y se planifica un presupuesto. Entonces, obviamente tú tienes el tiempo para licitar. Y si te planificas, siempre vas a poder licitar. Claro, cualquier autoridad a mí me dirá, no, pero es que a veces salen gastos imprevistos y tú tienes que ir a buscar el trato directo. Pero el trato directo, ¿cuánto es lo que se paga más que una licitación? No, muchísimo más, sobre todo a quien se elige. Además, después tampoco se fiscaliza, porque tú mandas a hacer, por ejemplo, una desratización de todo un lugar. ¿Y quién te dijo si se hizo o no se hizo? Claro. Es imposible terminar. Ahora, yo creo que el trato directo tiene que haber un espacio, pero mínimo, anda por ahí con los gastos reservados. Súper justificado. Sí. Y claro, para casos como pandemia y cosas así, y apenas se haga, con rendición absoluta de cuentas, todo se publique en la página web, verificación, y sanciones un poquito más serias. Francisco, yo creo que si aquí hubiesen 1 año de cárcel por cada 5 millones... No pasa, pero no va a pasar. No va a pasar porque son... Eso no va a pasar. No va a pasar. Oye, Francisco, hablábamos lo de Algarrobo. Tiene también una trama de lío de faldas, amoroso. Si no hubiera sido por eso, este caso no se hubiese conocido. ¿Por qué? Porque el alcalde, como en muchas partes... Mira, en muchas partes de Chile el alcalde es el principal empleador de la comuna. Claro. Se siente con superpoderes. Viene ya de un sistema donde el anterior alcalde hacía lo mismo, el anterior también. Le cambiaba el tonelaje a los puentes, se fregaba una empresa, dejaba sin funcionamiento un casino, un hotel. Tiene mucho poder y empiezan a acostumbrarse, se les van un poquito los humos a la cabeza. Por supuesto, parte del uso abusivo del poder tiene que ver con el atractivo que el poder genera a nivel sexual, claramente dicho. Y el tipo de licencias o de caprichos que empiezan a darse. Claro. Cuando además todo el mundo internamente lo conoce. Por eso yo creo que es muy buena idea esto de las denuncias anónimas con premio. El que denuncia un caso de corrupción, se le garantiza el secreto y se le da un 10%. Pero espéranos, que volvamos al caso, porque esto es muy interesante. Aquí el alcalde, a mí me dio mucha pena, porque de repente cuando este caso explota, yo vi una mujer joven, bastante bonita, entrando a la cárcel de San Antonio con una pancita de embarazo. Y yo dije, wow, esa guaguita va a nacer en la cárcel. ¿Qué culpa tiene la guagua? ¿Qué culpa tiene la guagua de nacer en ese ambiente de estrés, Bueno, y claro, era un lío o una relación no convencional, digámoslo así, no oficial, que había tenido el alcalde con... A escondidas, como dice Camilo VI. A escondidas, pero a escondidas con un funcionario. Y con un funcionario encargado de tesorería, de gestión, que no es lo mismo. O sea, el alcalde con esta joven que trabajaba en tesorería, tenían esta relación escondida. O sea, tenían este secreto. El primer secreto era de la platita y después les gustó esto de tener secretos. Y tener secretos, a la gente nos gusta tener secretos. Unen mucho, nos dan mucha complicidad. La clandestinidad. La clandestinidad, esto solamente tú y yo lo sabemos. Pero eso a todos los va a tentar, pero hay que saber dónde detenerse. Además, y esto es uno de los problemas estructurales de los municipios, el que tiene que controlarte es una persona de tu exclusiva confianza. Y si además incrementan los niveles de confianza mediante chanchullos de plata y mediante
relaciones sexoafectivas, por decirlo de alguna manera. Lujuriosas. Oye, pero no solo era eso, era que le pagaban el gimnasio, comprar. Claro. Hay una serie de detalles que ya hacían esto una película de Netflix. Porque ella era quien le iba cambiando finalmente estas nóminas de plata. Como ella trabajaba en tesorería de la municipalidad, ella, por ejemplo, un funcionario que ganaba 3, le ponía 4. Sí. Y después ese funcionario que le ponían los 4 tenía que devolver 500. Ahora, esto significa que estas cosas, todos sabemos cómo operan las oficinas. Todas las oficinas son como las oficinas del happening en cierta parte. O sea, hasta los departamentos de prensa. Esto lo sabía, eso yo no estoy tan seguro. También, eso no estoy tan seguro. No podríamos hacer un programa completo. Me falta conocimiento para eso. Pues. Oye, la gente sabía, todos los que recibían esta plata y daban la plata de vuelta, que también cobraban un 10%. Sí, pues, oye, esto es muy gracioso porque en Rancagua, que hay una beta religiosa en esto, se cobraba un diezmo. Claro. Esto es o religioso o mafioso, porque el 10% lo cobran una de esas dos instituciones. Pero ya estaba establecido y al funcionario que le llegaba la plata se quedaba con el 10%. Entonces, esto lo sabía mucha gente. Yo creo que incluso habían envidias de ¿por qué a esta persona le pasan más plata y se queda con el 10% y yo no? Claro. ¿Por qué él calificó? ¿Por qué confían más en él? Y obviamente, si es que eso pasaba a ese nivel, era porque no era primera vez que pasaba. Sí. Le manejaban los códigos a una persona que parece que era media pava, entonces prestaba la firma para que las cosas se hicieran fácilmente. Mira, Algarrobo es una comuna además que tiene una gran actividad durante los 2 meses de verano. Claro. Tiene mucha gente que paga contribuciones, recibe plata. Importante. Importantísimo, importantísimo. Entonces, pero durante 10 meses la gente no está ni ahí. El votante, además, muchas tiene veces mucha segunda vivienda. Muchos de los votantes y muchos de los que pagan ahí son segunda vivienda, entonces dejan abandonado el control, la vigilancia ciudadana de los municipios. Entonces, no hay prensa, no hay vigilancia ciudadana, tenéis 10 meses donde la pega es mucho menos, entonces es mucho más fácil que hayan estas tentaciones. Y son tentaciones. Es que hubo harta tentación en este caso. Hubo mucha tentación, ¿no? Pero bueno, la gracia está en resistirse a las tentaciones. Yo me acuerdo, Francisco, en este caso, me decía recién nuestro editor, el alcalde, que era un personaje también, bien mediático, llegó hasta la fiscalía sorprendido de este desfalco y después estuvo prófugo. Yo me acuerdo que fui cuando lo detienen, cuando lo sacan desde la PDI de San Antonio, pero claro, él siempre negando todo esto hasta el final, pero empieza este episodio también de esta funcionaria municipal embarazada. Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que en general para ser alcalde tienes que ser simpático, obviamente, tienes que ser cercano, tienes que ser carismático. Y de alguna manera algunos empiezan a creerse el rol de ser una especie de personajes de novela. Y medios mecenas también. Mecenas de todo, o sea, un poco como Robin Hood o como Pablo Escobar, un poco justiciero. Por las buenas o por las malas, ahí está, mira, ahí va ayudan a la gente. Ay, pobrecita, está con su pancita de embarazo. Desde la PDI. Yo pensé mucho en ese niño, fíjate, en ese niño que no tiene ni una responsabilidad, o niño o niña que tiene que haber nacido. Mira, ¿te fijas tú ya? Ahí está. Ahí está cuando va saliendo desde no voy a decir, la PDI. Bueno, iba a decir una cosa, pero se le ve la pancita y la huella Claro. De lo que hicieron. La huella es las consecuencias de sus actos. Claro. Oye, bueno, entonces estos personajes empiezan a creerse como una mezcla entre Manuel Rodríguez, Pablo Escobar, Robin Hood. Entonces esto de estar prófugos es parte de la leyenda que ellos mismos se van generando y que se les empiezan a ir los humos a la cabeza y todo eso. Algo más te iba a comentar de... ¿De Rancagua el tema del diezmo? No, el tema del diezmo, es que esto está muy establecido, esto es muy estable, es muy antiguo. Y los políticos saben de esto, no pueden tocar a los alcaldes porque si el alcalde le hace así a un diputado, o sea, se liquida todo el mecanismo, por lo que hablábamos antes, además que había una puerta giratoria muy grande, pero después se hacen los escandalizados cuando los temas salen acá, o en los matinales. Entonces, acá hay alcaldes de todos los colores políticos que han estado en el poder. Todavía por eso partía con mi pregunta diciéndote, ¿tan fácil es chorear en las municipalidades? Sí, pues muy fácil. Porque tú lo ves de todos lados. Es un sistema organizado e incentivado para hacer cierto tipo de robos, para pagar con eso operadores políticos, Sí, está institucionalizado, están todos los incentivos puestos para que esto sea fácil de hacer, difícil de fiscalizar, difícil de sancionar
generalmente sancionan y pillan a los más pavos, a los que han sido descuidados con el uso de estas martingalas. Y además tienen asegurado lo más importante, y es que el sistema no va a querer cambiar. Por eso yo creo que es muy ingenuo cuando salen a veces en las noticias muchos dirigentes diciendo esto ha sido un gran triunfo para la justicia porque hay 2 alcaldes sancionados. No, la solución es más fiscalización para que no haya corrupción y cerrar las brechas por donde entra el gato a la carnicería. ¿Sabe? Da lo mismo si tú pillas 1 de cada 1000 gatos y le haces tan, eso no sirve para nada. Tú tienes que cerrar la brecha y eso no están dispuestos a hacerlo porque es un río revuelto en el que hay muchísimos pescadores. ¿Sabes de quién me acordé cuando me dijiste este mecenazgo y que tomaban estos roles casi totipotenciales los alcaldes? El exalcalde Aguilera. El exalcalde Aguilera de San Miguel, que además políticamente en el PS era muy fuerte. Bueno, es que ahí tú le sumas otro elemento muy interesante, porque cuando tú estás asociado a una red de narcotráfico, tienes un mecanismo territorial que te hacen el casa a casa. O sea, tú hablabas con Aguilera y tú le decías, necesito mañana votando en el PS 3.000 personas por tal persona. Oye, pero si la última elección de Aguilera era grotesca. Era grotesca. ¿La última elección del PS o de Aguilera? Lo del voto asistido. Sí. La cantidad de gente con voto asistido, los buses llegando hasta los lugares de votación. O sea, fue grosero. Y finalmente Aguilera quedó con una condena muy ínfima de lo que se le está investigando. Sí, bueno, de lo que se le pudo demostrar. Claro. Es que, ¿sabes qué? Cuando la gente hace las cosas, y que no creo que se me malentienda, pero cuando el delito es sofisticado y hacen las cosas bien, es muy difícil dejar huella. Entonces, se les castigó por lo que se le pilló, que fue comprar una casa con billetes, pero probablemente haya sido muchísimo más. Ahí lo más grave, que yo, en mi opinión, era que tú, cuando tienes un grupo vinculado al crimen organizado, por WhatsApp dice, muchachos, mañana se inscriben todos en el Partido Socialista y pasado mañana van a votar todos por tal persona. Y el presidente del Partido Socialista, uno de los partidos más importantes de Chile, dependía, a final de cuentas, del poder que les diera ese alcalde. Pero es levemente distinto porque ahí está el crimen organizado y las estructuras territoriales. Y aquí sencillamente es pegarle a la piñata que desde hace mucho tiempo todo el mundo le ha pegado, todo el mundo de alguna manera cuenta con esa plata. El que postula alcalde sabe que le va a pedir plata a las empresas del sector, que le va... Claro. No todo el mundo, siempre hay que decirlo, pero yo creo que los alcaldes más honestos, los alcaldes que no quieren hacer estas cosas, deberían ponerse más las pilas y parar esto. Y exigir cambios legales. Oye, cuando fue lo de las fundaciones, salió Boric diciendo que iba a ser una comisión, que iban a cambiar todo. Nada, fue un operativo comunicacional para decir que estaban haciendo algo y no hicieron nada. Ahora, tienes otros casos. La Fiscalía acaba de abrir investigación por lo que está pasando en Peñalolén. Carolina Leitao, que era alcaldesa de Peñalolén, finalmente ahí te ocurre otra cosa. O sea, Carolina Leitao viene después de la administración de Orrego. Todos ellos con la misma línea política. Se cambia, ahora llega un alcalde del Frente Amplio. Cuando tú tienes un municipio que ha estado bajo la administración de una misma coalición política durante mucho tiempo, también cuando hay cambio pasa esto. O sea, pasa únicamente cuando hay cambio. Cuando el alcalde se le acaba su periodo, lo más asustado que está es quien venga, porque le puede abrir los cajones y descubrir todo lo que hay. Peor aún, cuando muchas veces los alcaldes populares que reparten cosas, que sacan una votación muy alta, si tú en un consejo municipal tienes más de 4/7, no te pueden llevar más de 4/7 a tu favor, cosa que pasa en muchas partes. Sí. No te pueden llevar al tricel, no te pueden abandono de bebé, no te pueden destituir en la práctica. O sea, tienes chipe libre para hacer lo que se te dé la gana, literal. Entonces, efectivamente, es una desgracia que en un país solamente se puedan descubrir los casos de corrupción cuando hubo cambio de alcalde, cuando ese alcalde tuvo la determinación de meterse. O sea, lo de Carolina Merino fue en Vitacura. Claro, o lo que pasó en Las Condes también. En Las Condes, que está pasando, vamos a ver los resultados con Catalina San Martín. Pero, y de esas cosas fueron las que no lograron tapar, ni arreglar, ni dejar... A Catalina San Martín le cuesta la salida del partido.
Catalina San Martín sale de Bópoli por todas las críticas que ella hizo a la gestión de... Se me olvidó el alcalde. Joaquín Lavín y desde esa época. Claro, o sea, a la gestión de Joaquín de la Lavín masa. y de la masa. Sí. Y finalmente ella sale del partido por todas las críticas que hizo y finalmente tú ves que en la actualidad ya hay investigaciones, ya hay fallos en contra de la Municipalidad de Las Condes por esta compra, ¿te acuerdas de este centro de salud también? Que terminó exactamente en una situación bien complicada. No, si pasan cosas. Mira, yo vivo ahí y de repente, o sea, hubo un tiempo que todos los años cambiaban la vereda de mi calle. Todos los años la cambiaban. Todos los años, y además, todos los años. además no me dejaban salir de la casa porque estaba fresco. Pero todos los años, tú decís, ¿quién es el contratista que se está beneficiando? En municipios donde sobra plata, sobre todo en los municipios Vitacura, Las Condes, Barnechea, la mayoría de la gente va a colegios particulares, tiene sistemas de salud propios. O sea, lo único que uno le pide a la municipalidad, los árboles ya están plantados, o sea, No, lo único que tú le pides es que te retiren la basura. Alguien una vez me dijo, quizá aquí voy a sacar roncha, Ya. me dijo, Las Condes es la comuna más de izquierda de este país, porque todos viven de los beneficios sociales de Las Condes. La piscina que vale 5 lucas, ¿Ya? y van todos los vecinos de Las Condes. Entonces finalmente... Yo ni siquiera sé dónde está. Pero si tiene 3 piscinas municipales en Las Condes. Camino El Alba, la de Paul Harry, el Rolf Nathan, y los vecinos van y pagan 5 lucas por el día a una piscina temperada y todo eso. Me dijeron eso una vez. Los talleres municipales del fin de semana, los talleres de verano, y va toda la gente. El Museo de Cera. El Museo de Cera. No. Entonces, tú te das cuenta que son comunas que tienen una cantidad Obscena. de dinero, Esa es brutal. Oye, mira, no me acuerdo en este momento las cifras, pero las proporciones son las que te voy a decir. Joaquín Lavín para el estallido, cuando le pasó 1.000 millones de pesos a La Pintana. ¿Te acuerdas? Sí. 1.000 millones de... ¿Qué municipalidad en Chile puede llegar y pasarle 1.000 millones de pesos? Bueno, yo creo que debe haberle pasado más y deberían pasarle más, porque el per cápita en Las Condes por vecino es como de 1 millón de pesos. Claro. El per cápita en La Pintana es de 100.000 pesos. Sí. ¿Dónde hay más delincuencia? ¿Dónde se necesitan más faroles? ¿Dónde hay menos árboles? O sea, está mal pelado el chancho. Ojalá que algún día tengamos un gobierno progresista, un gobierno que le importen de verdad las desigualdades y este tipo de cosas, porque es poner plata donde la gente lo necesita y no donde no lo necesitan. Si de verdad los vecinos de Las Condes no necesitamos un museo de cera. Perdóname que te lo diga, nadie va al museo de cera. Los monos son feos, son caros y son feos. Entonces, No se parecen. no se parecen a nadie. Entonces... Claro, pero son comunas que son súper asistencialistas. Lo que te decía, o sea, Las Condes fue la primera da comuna... para robar todo lo que Claro. tú quieras y ningún vecino se entera. Pero Las Condes porque fue la nadie va a- primera comuna que tuvo una clínica municipal. Y se atienden todos los vecinos en esa clínica municipal, desde el vecino que vive en San Carlos de Apoquindo hasta el vecino que vive en Colón Oriente. Tiene estos gimnasios municipales donde van todos los vecinos, como te digo, desde San Carlos de Apoquindo hasta Colón Oriente. Tienes Oye, el tema deporte. Mira, yo iba caminando... Por eso te digo que pasan a ser déjame casi contarte como una una cosa, que yo estadista. iba caminando, fui a ver a mi papá para Navidad, que vive como al otro lado de la calle mía, y pasamos por una calle importante ahí de Las Condes, y estaban todos los árboles llenos de lucecitas, parecía la fiesta del alumbrado en Medellín. Con menos gente y gente distinta, pero la fiesta del alumbrado en Medellín, ese es el estándar. Y mi hijo me dijo, que siempre pasamos, porque siempre vamos todas las Navidades a ver a mi papá, papá me dijo, qué increíble las cosas que se pueden hacer cuando no se roba. O sea, tú me dices, gimnasio, piscina, todo eso, sí. Imagínate si no se robara. ¿Cuánto más podrían hacer? Si todo el mundo sabía que estaban las nóminas enteras de los partidos políticos, no enteras, pero muchos, o sea, las secretarias de los partidos estaban aquí o allá. O sea, que Vitacura era de Renovación Nacional, que Las Condes era de la UDI, que, bueno, que Barnechea se lo peleaban entre uno y otro, por eso eran peleas a cuchillo. Ahí va un poco lo que te decía del Eitao y que se va a ver ahora en Las Condes. Las Condes durante... Yo no recuerdo o no tengo información de otro alcalde que no sea UDI. Y ahora llega un alcalde que es independiente, claro. Y de chiripa, o sea... Y más encima, o sea, si Marcela Cubillos, no sabemos lo de los 17 millones de pesos, Marcela Cubillos habría sido la alcaldesa y que más encima estaba más cercana al Partido Republicano. En ese sentido, trasladándolo ahora ya a nivel más macro, ¿cómo ves que se va a dar este cambio entre el gobierno actual y pasar a la administración de José Antonio Kast? Mira, yo creo que esto es una de las muchas pruebas de fuego que tiene José Antonio Kast, porque él llegó al poder con esta tesis del gobierno de emergencia y seguridad y economía. Está bien, esas son por lejos las prioridades de Chile.
Pero pegadito abajo, y es un tema valórico. ¿Le gusta hablar de los temas valóricos? Este es un tema valórico. Está la corrupción. Y aquí las cosas que hay que hacer para combatir la corrupción son claras y fáciles. Es determinación. Por último, intentarlo. O sea, quien mande un proyecto de ley, hay consenso de la época de la Comisión Engel para esto. Hay consenso absoluto. O sea, quien mande el proyecto de ley y que vea quién lo rechaza. Usted lo rechazó, usted quiere que sigan robando los municipios, ok, anotado su nombre y lo vamos a usar en la campaña. Pero por lo menos que lo haga. Y te digo una cosa, esto se puede hacer al día 1. Y vamos a ver quién tiene el descaro de oponerse a una ley que aumente las capacidades de fiscalización, que digitalice el Estado. Si esto todo se podría revisar online, si en parte la Contraloría no puede controlar todo, porque como les gusta esconder las cosas, los municipios tienen así como acá, en un cuadernito, con lápiz a mina, tienen marcadas las horas. No, hay gendarmería, todos los que pueden. Porque es la forma que más... A nadie le gusta que lo supervisen y que lo controlen. Entonces, si nadie te lo exige, ya están acostumbrados a hacer las cosas. O sea, los gobiernos regionales, ¿cuántos casos de corrupción tenemos en investigación en los gobiernos regionales? Que van desde los calzones... Sí. Quizás fue una mala idea, pero bueno, ya están creados. Sí, pues. La plata del amigo, que me dice aquí nuestro editor. Sí. Pero si lo único que hacen son licitar fondos que tienen. Sí, ese es el tema. Entonces, y uno no sabe mucho a qué se van. De autonomía a las regiones no le dieron nada. Autonomía para regalar a los amigos, o sea, autonomía para... Yo me acuerdo el proyecto de los gobiernos regionales, lo que buscaba era que las regiones tuvieran administración de presupuesto propio. Y fijaran sus propias prioridades, entonces en el norte minería, en el sur salmones. Y finalmente no pasó nada de eso y la plata se la empezaron a entregar a los calzones, se la empezaron a pasar a las plazas que no se pintaron, la manicure. Claro, o cursos de equitangencialidad de género y cosas por el estilo. O sea, a mí me tocó ir a reportear, me acuerdo, lo de Camila Polisi, que insisto, sigue en investigación, y ahí nos contaron todo el esquema que había del gobernador, que era familiar de este, del alcalde de otro lado, que era familiar de este. Entonces, para que uno llegara al poder, tenía que empezar a hacer alianzas con una serie de partidos y de personas descolgadas de partidos. Sobre esa base llegó al poder y después tuvo que pagar todos los favores. Ahora, esas estructuras de poder están en todas partes y es la forma como se llega al poder. O sea, los operadores políticos, los que manejan las redes, son a los que tú tienes que congraciarte con ellos porque si no, no te dan el cupo, primero. Claro. Primero con eso, no te dan el cupo. Después no logras ser elegido y luego, si no los llevas a trabajar al municipio, te dicen, pero tú no estás traicionando. Son como las leyes de las pequeñas mafias que tenemos acá, la corrupción sustentable de los municipios y como recogen la basura, estamos acostumbrados, bueno, así funciona. Pero mira, en Chile se podría hacer tanto más. O sea, imagínate, ayer tuvimos a 2 parlamentarios hablando por esta solicitud que se va a hacer a Fiscalía de investigar estos 15.000 millones que encontró Dorothy Pérez, que no se sabe dónde están. Sí. O sea, que eso, más que, perdón, hago la corrección, no es que no se sepa dónde están, sino que finalmente no se entregaron los mecanismos adecuados para saber en qué se gastaron, que es distinto a decir no se sabe dónde están. Hago ahí esta rectificación. Y en ese sentido, tú te das cuenta que nuestras instituciones no conversan. O sea, no hablan. O sea, si Dorothy Pérez no se pone a hacer cruce, acá no tenemos idea de lo de las licencias médicas, no tenemos idea de lo de estas platas, no tenemos idea de nada. No, y no puede ser que un país dependa solamente de la voluntad de una sola persona, que además fue casi una casualidad estadística que nos tocara a ella. Yo creo que te toque la Dorothy Pérez es como tirarse al pajar y clavarse la aguja. Lo normal es que los contralores sean de otro perfil. Pero te quiero hacer un comentario respecto de eso. Pero te voy a hacer una pregunta que no puedo no hacerte. ¿Tú crees que Boric se arrepintió de nombrar a Dorothy Pérez? Yo creo que en parte sí y en parte no, porque Boric tiene una cosa media romántica, sí, media como de obispo. Claro. ¿Cierto? Es como que le gusta hablar y lee poesía, le gusta el bien, pero después no sabe mucho cómo se baja eso a terreno. Bueno, muy del Frente Amplio, ¿eh? Muy del Frente Amplio, sí. Muy del Frente Amplio. Y de los que más, probablemente. Claro. Mucho como mentalidad de Instagram, claro, como esas frases cortas, ideas así. Bueno, pero... Que lo decíamos el otro día, el Partido Republicano tiene un diagnóstico más o menos similar. Muchos del Partido Republicano pueden caer en eso, que se sienten mejores porque somos distintos, porque somos otros y porque tenemos mejores valores. Claro. Pero déjame contarte a propósito si está arrepentido o no. Cuando yo estaba en el Consejo para la Transparencia,
hicimos un cambio al reglamento de transparencia activa, o sea, las cosas que están obligados a publicar porque sí. Y una de las cosas que dijimos es las personas a honorario tienen que publicar todos los meses las gestiones que han hecho. Pero o sea, es requisito para que les paguen. El informe. El informe. Cuando se les paga la boleta tienen que entregar un informe de actividades. Sí. Bueno, fue la guerra mundial. Fue la guerra mundial. Era como lo peor que le podríamos haber hecho. O sea, eso fue, tú dices, ¿hubo ingenuidad o no ingenuidad? No, había gente que sabía exactamente qué estaban haciendo, qué problemas iban a tener. Te juro, fue la guerra mundial. Después terminamos pasándoles máquina por encima porque dijimos esto, bueno, vamos a la prensa, la ganamos fácilmente. ¿Y qué es lo básico? No, es lo básico, es lo básico. Entonces, pasa mucho, ojalá que no pase en esta vuelta, por eso digo, este primer mes va a ser prueba de fuego. Muy críticos cuando están en la oposición, muy condescendientes cuando están en el gobierno. O sea, les encanta Antonio fiscalizar. Kast bajó 4 cambios. Pero a mí me gustó, cambios. a mí me gustó porque se mostró más centrado, más republicano. Está apuntando a ser el presidente de todos los chilenos. Pero es distinto bajar en el tono y bajar en el tono típico de beligerancia de las campañas, que es un poquito exagerado. Sí. Las campañas, sobre todo el último tiempo, son una locura, todos son malos, todos son paranoicos. Está bien que haya hecho el corte, que se haya puesto más republicano. Yo creo juntarse con la presidenta Bachelet. Yo creo que él es más así. Él, igual que Janet Jara, no son naturalmente ninguno de los dos peleadores. No son Milei. No son Milei, se nota. Pero otra cosa es que tú puedes ser muy tranquilo y tú puedes decir, me he estado preparando toda mi vida para ser presidente, voy a ser presidente 4 años. Llevo 8 años prometiendo. Más probablemente, lleva 3, la tercera campaña, más, bueno, desde que empezó a pensar en esto. Bueno, y él va a decir, en mi gobierno no se roba plata. Y para eso voy a cambiar las cerraduras de esto y de esto, y ya con eso lo reduzco a la mitad. En todo gobierno van a robar plata. Siempre. Es imposible que no... Es como la pobreza, nunca la vas a poder eliminar. O es como las enfermedades, pero las puedes bajar. Sí. Las puedes disminuir muchísimo. Puedes bajar el índice de prevalencia de una enfermedad. Y lo que tienes que hacer es cerrar las brechas, 1. Y 2, cuando haya un caso, castigarlo. Eso, si promete eso, para eso no necesita ser ni beligerante ni nada. Necesita ser solamente decente y patriota y no ser subsumido o comido por los partidos que han estado ahí está el tema, en todo el último tiempo. Pero él es escoba nueva todavía. Yo le voy a dar 2 o 3 meses todavía de oportunidad porque no viene contaminado con la lógica de Hermosilla, para no decir Chile va. Hablamos el otro día, Francisco. El Partido Republicano, para posicionarse en la derecha, tuvo que ser súper crítico con la UDI y con RN. Súper crítico. ¿Te acuerdas cuando hablaban de la derechita cobarde? Todo? Pero el caso Fundaciones, al Partido Republicano le pega fuerte. ¿Por qué? Le pega súper fuerte. Si el único diputado... Ojeda, sí, ok. Pero era de un gobernador que era de Bópoli. Sí, pero Ojeda articula ahí. Sí, pero no sé si Ojeda sea representativo del... Claro, pero finalmente para el Partido Republicano te pega eso. Ahora, no han tenido estructuras de poder acostumbradas a conseguir las cosas por teléfono. No tuvieron, por ejemplo, no han contratado a Hermosilla, para decirlo claro. No han contratado a Hermosilla. No han llegado a eso todavía. No han llegado a eso todavía. Pero es porque espero que tenga... Bueno, y porque no han agarrado malos vicios. Entonces, por eso te digo, estos primeros meses van a ser decisivos porque se empiezan a copiar a los de antes, diciendo, oye, pero quiero aprender de ustedes. Quiero aprender de ustedes cómo se hacían las cosas. ¿Cómo lo hicieron ustedes en la campaña? Si empiezan con esa lógica, a mirar experimentos que no ahora con el litio. Entonces, es peor todavía, porque casi toda la gente que tiene inversiones en Chile, alguna accioncita de SQM tiene. Claro. Entonces, este negocio Codelco, SQM, benefició a todas las personas de alto patrimonio de este país. Sí. Ese fue el negocio, por eso están callados, por eso la prensa no lo ha hecho explotar, porque hay mucha gente aquí recibiendo platita en un negocio que fue bastante oscuro. Vamos a ver qué pasa, porque por ejemplo, Jorge Quiroz, aquí es una persona que yo tengo bastante respeto, hizo un informe sobre el negocio de Codelco. Jorge Quiroz, que va a ser el ministro de Hacienda, según todo el mundo dice. Según todo el mundo dice. Él y muchos y con una participación importante en el tema de las colusiones. También, pero bueno, pero es como los abogados. Los abogados trabajan para el que los contrata y eso no me parece mayormente... Yo pensé en un momento que Quiroz no iba a ser ministro de Hacienda, porque vi que la presión sobre José Antonio Kast era muy fuerte con el tema de las colusiones.
Entonces yo en un momento pensé que a lo mejor podía bajarlo, pero parece que no, que va directamente. Te voy a dar mi opinión, ¿te puedo dar mi opinión personal sobre esto? Por supuesto. Yo una cosa que le respeté a José Antonio Kast, más allá de la persona de Quirós, que yo lo conocí sobre todo por el informe del litio que hizo, que me pareció muy serio y muy decente. Porque ese me lo leí, me tocó estudiarlo en su momento. Sebastián Piñera era una bestia en el mundo de los negocios. Pero cuando llegó a la presidencia de la República, quiso transformarse en una especie de Obama latinoamericano. Y si las encuestas decían, esta persona está mal, temblaba y sacaba. Sí. O sea, era según lo que dijera la encuesta que él mandaba hacer. José Antonio Kast le vino una turbulencia con Quirós y dijo, ahí está en este programa, lo respaldo. Es verdad que lo pillaron manejando curado. ¿A quién no le pudo haber pasado eso? Básicamente fue lo que dijo, cumplió. Listo, ahí está, tiene todo mi respaldo. Yo quiero tener un jefe así. Independiente de la opinión que tengamos, si votamos por él o no, yo quiero tener un jefe que te respalde, un jefe leal, un jefe, porque todos en una pega nos vamos a mandar algún condoro. Lo que uno quiere tener es un jefe... ¿Así como a Crispy? ¿Qué? ¿Así como a Crispy? No, pero o sea, sí, oye... No me agarre para la tanda, ¿no? Porque no me haga perder el foco. ¿Sabes por qué te lo digo, Francisco? No, que una cosa es la tosudez absurda, está bien. Yo creo que si una persona comete un delito, se tiene que ir preso. Se le dice, oye, Lucho, mira, es que ¿por qué a mí cruzaste la línea roja? Mira, lo de Quirós a mí me parece que igual es complejo. Los esquemas de colusión en Chile fueron graves. Los esquemas de colusión en Chile causaron mucho daño. Y daño desde todo punto de vista. O sea, si tú ves que el precio del pollo y el precio del confort están dentro de la canasta básica, y al estar dentro de la canasta básica, si esos precios suben, sube el IPC y con eso sube la UF, cuando sube la UF nos afecta a todos. Por cierto. Entonces, el tema de la participación... Y te están metiendo la mano al bolsillo. Exactamente. La participación de Quirós en... creo que él no tuvo ninguna sanción en ese sentido, pero sí hay correos y hay pruebas y hay establecimiento de que él habría participado en la forma en que se organizó estos esquemas. Que esté en el equipo de Hacienda, a mí me parece que es complicado. Me acuerdo, se lo preguntamos acá al presidente de la CONADECU. Para los consumidores igual es un tema eso. Mira, yo no conozco en detalle, no me he leído, una de las sentencias la leí, no he leído todas las demás. Lo que entiendo es que él participó antes en propuestas de modelos de negocios que, bajo su interpretación, sí cumplían con las normas. Mira, no conozco los detalles como para poder hacerlo. Supongo que no será, que si todavía está en esa posición, es que la posición será defendible. Ahora, a los 60 y pocos años, o incluso a los 50 y tantos, incluso a los 40 y tantos, nadie tiene a todos nos ha pasado algo. El tema es si somos confiables o no. Como nos enseñaron en el colegio, sólido, líquido o gaseoso. ¿Y usted líquido o gaseoso? Yo soy sólido. Casi me hizo caer en la trampa. Oye, pero no, es que tú me decías el caso de Crispy. No, Crispy se había gaseado. Crispy o Jackson en algún momento estaba requete gaseado. O sea, a cualquier persona, incluso si fuera yo, cualquier persona que esté en el gabinete, o sea, si a un ministro lo pillan en el gabinete manejando en estado de ebriedad, oiga, aquí, señor policía, póngame la esposa, déjeme presentar mi carta de renuncia. Oye, Francisco, y no va a ser una mala persona, pero tiene que haber sanciones. Ahora, el tema de las licencias médicas, por ejemplo, con estos cruces que hizo Dorothy Pérez, ya pasaron a un segundo paso, que es finalmente la investigación de Fiscalía. Sí. Pero el tema de los desórdenes de plata, ¿tú sientes que van a llegar a este siguiente paso en Fiscalía o van a quedar solo en la comisión investigadora? Mira, primero quiero insistir en mi punto principal, y es que lo más importante no es sancionar, es importante sancionar, pero no es lo más importante, puede ser a veces un distractivo. Lo más importante es que no se roben más plata. Si la plata que se robaron, ya se la robaron, si no la van a devolver, no la van a devolver ni las fundaciones, ni la gente que se tomó licencias médicas, eso ya fue, y fue por responsabilidad colectiva del sistema político, incluso de nosotros que no logramos pararlo, o que no logramos tener una Dorothy Pérez antes, tener mejores parlamentarios. Entonces, para mí, más importante que mira, si finalmente esto, tampoco los van a castigar. Si el 99% de esta gente tiene antecedentes limpios, o sea, le van a dar X de pena remitida. Incluso estos alcaldes, que los van a condenar a 20 y tantos años, van a salir a los 3 o a los 4. O sea, esa es la realidad. Porque hablamos de Aguilera, por ejemplo.
que tiene una condena muy baja en comparación con lo que se le investigó. Y lo malo es que se les usa como propaganda para decir el sistema funciona. La Fiscalía, desgraciadamente, cuando tiene una cámara de televisión encima, se pone severa, todos los aspavientos, prisión preventiva, todos son culpables, sobre todo si son gente del mundo político, y nos hacen creer falsamente que funcionan bien. La Fiscalía funciona. Después si podemos lograr una condenita chiquitita, pero se logró la condena, bien, estamos. Da una sensación de que no hay impunidad. Claro. Cuando el 97% de los casos terminan en archivo, cuando los casos están demorando 5, 10 años algunos, como el famoso SQM, o sea, cuando tiene bastante que mejorar. Entonces, a mí me da un poquito de lata que se utilicen estos casos mediáticos para dar una especie de apariencia de que el sistema funciona, cuando no es así. Ahora, sí, van a sancionar a alguien de las miles de licencias, van a usar unas poquitas de propaganda para decir que algo pasó. Además, mira, la memoria es corta. Si piensa, hace un año atrás estábamos todos los días hablando, todas las semanas, además había un caso de escándalos municipales. Sí. Llegaron las fundaciones, se les superpusieron. Chao. Luego llegaron Monsalve, otro tema. Hermosilla. Yo creo que llevamos como 1 o 2 años sin hablar de alcaldes corruptos. No. Cuando están... Te digo, en este minuto está ya alguien haciendo un negocio y que le dice, oye, ya, y paso al baño, déjame la platita ahí, 2 milloncitos aquí para ayudar. Así funciona y todos lo sabemos. Entonces, dejemos de mentir. Mira, Kast tiene una súper oportunidad para mostrarse cojonudo. Por primera vez. Vamos a ver qué pasa. Si es igual a todos, claro, o si es distinto. Mira, a mí me da lo mismo de qué color político sea, pero si alguien es cojonudo y se atreve a hacer lo obvio que hay que hacer, lo de la Comisión Engel, así de fácil. Nada más que eso. Yo a esa persona la voy a respetar siempre. Joven Leturia, agradecido de esta grata conversación. Nos vemos la próxima semana, quizá, o el fin de semana. Encantado. Ahí hablamos. Usted me invita, si le puedo traer su regalo de cumpleaños, porque supe que, a pesar de que está igual que siempre, incluso mejor. Muchas gracias. Saludos a todos los muchachos. Que esté bien. Nos vemos.